Lo más valioso que Neville enseñó no tiene que ver con imaginar escenas ni con repetir frases. Tiene que ver con algo mucho más básico, y por eso mismo más difícil de aceptar: la forma en la que te experimentas a ti mismo cuando nadie te está observando. La mayoría de las personas cree que está creando su vida a través de lo que desea. Pero Neville fue claro: no es el deseo lo que crea, es la asunción. No lo que quieres, sino lo que das por hecho internamente. Y casi nadie observa eso, porque no es visible, no es espectacular y no se siente como acción. Asumir no es pensar positivamente, es vivir desde una identidad interna específica. Es la sensación silenciosa de «esto es así para mí», incluso cuando la realidad todavía no lo refleja. Y aquí aparece el conflicto principal, porque puedes querer algo con intensidad, pero seguir asumiendo lo contrario en tus reacciones diarias. No importa lo que visualices por la noche si durante el día reaccionas desde la carencia. No importa lo que afirmes si tu diálogo interno habitual sigue siendo de duda, espera o resignación. La mente no responde a momentos aislados, responde a lo que se repite sin esfuerzo. Neville no hablaba de cambiar pensamientos uno por uno. Hablaba de cambiar de estado, de dejar de habitar una identidad mental y permitir otra. Y eso no se logra empujando, se logra soltando. Soltando la necesidad de comprobar, de anticipar, de corregir constantemente la realidad. Aquí es donde muchas personas se frustran, porque intentan usar estas ideas como una técnica más, algo que hacen durante unos minutos, esperando que el mundo cambie para confirmar que funcionó. Pero ese mismo gesto ya está diciendo, todavía no es verdad. Y mientras eso sea así, la experiencia no se mueve. El estado asumido es poderoso porque es silencioso. No necesita convencerse, no discute, no se defiende. Simplemente es. Y la vida, tarde o temprano, se organiza alrededor de eso. No por magia, sino por coherencia. Porque tus decisiones, tus reacciones y tu atención nacen de ahí. Neville insistía en que el cambio real ocurre cuando lo nuevo se siente normal, no cuando se siente emocionante, sino cuando deja de generar fricción interna, cuando ya no estás observando la realidad para ver si mejoró, sino viviendo desde una sensación distinta sin darte cuenta. Esto incomoda porque elimina excusas. Ya no puedes decir que el problema es el tiempo, las circunstancias o las personas. Empiezas a ver que lo que se repite afuera suele coincidir con lo que nunca cuestionas adentro, con la historia que te cuentas cuando no estás intentando mejorar. Y aquí aparece una verdad difícil de tragar. Muchas veces no es que no sepas qué hacer, es que sigues siendo internamente la misma persona, esperando resultados distintos. Neville no vino a enseñar cómo pedirle algo a la vida, vino a señalar desde dónde estás viviendo. Entender esto no cambia nada por sí solo, pero sí te vuelve consciente de algo fundamental. Siempre estás asumiendo algo, incluso ahora. La pregunta no es si estás creando, sino qué estás dando por hecho. Porque eso, te guste o no, es lo que tu experiencia va a seguir confirmando. Cuando entiendes esto, deja de tener sentido buscar la técnica correcta. Ya no preguntas qué visualizar, cuánto tiempo o con qué emoción. La pregunta cambia por completo. ¿Desde qué estado estoy viviendo ahora mismo? No como idea, sino como experiencia diaria. Neville insistía en que el error más común es intentar cambiar la realidad antes de cambiar la identidad interna. Y por eso casi todos sienten que avanzan y retroceden al mismo tiempo. Hacen algo distinto, pero siguen siendo internamente los mismos. Y la vida siempre responde a eso, no al intento. Aquí aparece una distinción importante. El estado asumido no se construye a base de fuerza. Se establece cuando dejas de sostener la versión anterior.
no cuando agregas pensamientos nuevos, sino cuando sueltas los viejos. Por eso muchas personas se cansan. Están peleando consigo mismas. Cambiar de estado no es actuar diferente por fuera. Es dejar de reaccionar como antes por dentro. Es notar cuándo interpretas un silencio como rechazo, una demora como fracaso o un obstáculo como confirmación de que algo no es para ti. Cada una de esas interpretaciones reafirma una identidad. Neville hablaba del estado similar al sueño, porque en ese punto la mente deja de defender su historia habitual. No porque ahí ocurra magia, sino porque ahí no hay resistencia. Pero ese estado sirve solo si se filtra en la vigilia. De nada sirve un momento de calma si después vuelves al mismo diálogo interno. Lo más radical de esta enseñanza es que no te pide fe, te pide honestidad. Mirar con claridad desde dónde estás viviendo. No lo que deseas ser, sino lo que eres cuando no estás intentando cambiar. Ese es el estado que opera en automático. Y ese es el que crea. Cuando empiezas a observar eso sin juicio, algo se afloja. Dejas de corregirte todo el tiempo. Dejas de vigilar si la realidad ya respondió. Y en ese espacio, asumir algo distinto deja de sentirse falso. Se vuelve natural. Y lo natural no necesita esfuerzo. Neville nunca prometió control total ni resultados inmediatos. Prometió comprensión. La comprensión de que tu experiencia no es aleatoria, sino coherente con tu estado predominante. Que el mundo no te está probando nada, solo te está reflejando. Por eso esta enseñanza sigue siendo ignorada, porque no te ofrece una salida rápida ni un truco mental. Te devuelve la responsabilidad sin drama. Te muestra que el verdadero cambio no empieza cuando las cosas se acomodan afuera, sino cuando dejas de sostener internamente lo que ya no quieres vivir. Si algo de esto te incomodó, es buena señal. Significa que tocó una asunción que dabas por sentada. Y ahí es donde empieza el movimiento real. No cuando intentas convencerte de algo nuevo, sino cuando dejas de defender lo viejo. Eso fue lo más valioso que Neville enseñó. Y sigue siendo gratis.